La ganadora del Premio Nobel de Paz y líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, defendió a su país de las acusaciones de genocidio contra la minoría musulmana rohingya en la Corte Internacional de La Haya. Suu Kyi afirmó que Gambia, país que presentó la demanda, pintó una imagen incompleta y engañosa de la situación. En Francia, el gobierno revela los detalles del plan de su reforma al sistema de pensiones, hecho por el que sigue la huelga general y el paro de transporte, que ya cumple 7 días. El primer ministro Edouard Philippe entrega detalles de cómo será la reforma. Tenemos reporte desde París. Los votantes británicos se preparan para ir a las urnas este jueves 12 de diciembre en un voto que será crucial por el futuro del país respecto a sus relaciones con la Unión Europea. Los conservadores de Boris Johnson son favoritos, pero no tienen asegurada la mayoría en el Parlamento británico. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, defendió este miércoles las actuaciones del ejército de su país frente al caso de presunto genocidio contra la minoría musulmana rohingya. Aunque Suu Kyi reconoció que hubo abuso de poder por parte de algunos militares, señaló que tampoco va a permitir la violación de derechos humanos por parte de civiles, señalando a los miembros de la comunidad rohingya. Yurani Arciniegas nos amplía. La líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, cuestionó las acusaciones de genocidio contra la minoría rohingya de su país. Lamentablemente, Gambia ha presentado ante el tribunal una imagen incompleta y engañosa de la situación en el estado de Rakhine, en Myanmar. Sin embargo, es de suma importancia que el tribunal evalúe la situación obtenida en el terreno en Rakhine de manera desapasionada y precisa. Suu Kyi, una vez elogiada como heroína de la democracia, defendió al ejército de Myanmar. Dijo que una operación de limpieza de los militares en agosto de 2017 fue una respuesta antiterrorista a supuestos ataques coordinados por los rohingyas. Suu Kyi señaló que no se puede juzgar la situación solo desde un enfoque genocida por parte de los uniformados. Por favor, tengan en cuenta la complejidad de esta situación y el desafío para la soberanía y seguridad de nuestro país cuando evalúen la intención de quienes intentaron enfrentar la rebelión. Seguramente, bajo las circunstancias, un intento genocida no puede ser la única hipótesis. Suu Kyi comparte el poder en Myanmar con los militares, acusados de violaciones, asesinatos en masa y quema de hogares de al menos 730.000 rohingyas que huyeron a Bangladesh. La líder de Myanmar reconoció que algunos militares abusaron de su poder, pero que solo debe intervenir la justicia de su país. Hasta ahora, el ejército birmano únicamente ha castigado con trabajos forzados por 10 años a 7 uniformados involucrados en una masacre. Francia está enfrentando la mayor protesta en años debido al inconformismo que han manifestado los sindicatos por la reforma a las pensiones que pretende hacer el gobierno del presidente Emmanuel Macron. El proyecto de reforma pensional ha sido calificado de impreciso y algunos han visto esto como una estrategia en las negociaciones. El primer ministro Edouard Philippe reveló la nueva ley este miércoles con el objetivo de combatir el déficit pensional. Para conocer qué dijo el político francés y cuáles son los puntos clave de lo anunciado, saludo en este momento a nuestra periodista Natalia Ruiz. Natalia. Sí, muy buenos días. Bueno, el primer ministro acaba de terminar este discurso que dio desde el Consejo Económico, Social y Ambiental aquí en París. Lo que él dijo en un tono en el que quiere apaciguar los ánimos de esta última semana en Francia es que quiere un sistema que siga siendo solidario, pero un sistema universal por puntos en el cual pues se acaben con esos 42 regímenes especiales que existen actualmente en el sistema. Para esto pues se va a crear un sistema por puntos en el cual esos puntos nunca bajarán de valor. Ese valor pues será el Parlamento quien tendrá que votarlo, pero siempre pues será indexado según vayan aumentando los salarios. También dijo que para quienes durante toda su carrera ganen el salario mínimo, pues normalmente se les dará una pensión de 1.000 euros como mínimo. Dijo también el primer ministro que serán las mujeres unas de las más beneficiadas por esta reforma, pues se darán unos puntos suplementarios a partir del primer hijo que tengan e incluso
aún más a partir del tercer hijo. Se mantiene la edad legal de la pensión en 62 años y sin embargo se introduce esta idea de una edad pivote, 64 años, y a partir de ese momento pues habrá unos puntos que ganarán más puntos pero no dio mayores explicaciones sobre este sistema. Dijo también que quienes ganen más de 120.000 euros al año pues tendrán que hacer una contribución mayor. Dijo que los ricos pues tienen que contribuir más a este sistema. En cuanto al ritmo de marcha pues de esta reforma, explicó lo siguiente, que tiene que ser algo gradual, no quiere nada brutal. Por eso, para quienes entren en el mercado laboral a partir de 2022, pues ya entrarán en el nuevo sistema. Quienes hayan nacido antes de 1975 continúan en el antiguo y pues será los que están entre los dos sistemas que tendrán que lidiar con los dos sistemas en el momento de su jubilación. Así es, Natalia, gracias por la información, que tenga usted un muy buen día. Y a un día de las elecciones para elegir un nuevo parlamento en Reino Unido, las opciones que lideran las encuestas son dos: la continuidad conservadora con el primer ministro Boris Johnson o un giro de gobierno con el laborista Jeremy Corbyn. Previamente conversamos con nuestra corresponsal en Reino Unido, Luisa Pulido, quien nos contó qué proyectan las encuestas y qué puede pasar mañana. Es la pregunta del millón de libras esterlinas. Las últimas encuestas, una publicada anoche por YouGov, le da la mayoría al gobierno conservador de Boris Johnson. Sin embargo, plantea que no tendría la mayoría absoluta, es decir, obtendría apenas 28 sillas más que le permitirían formar esa mayoría, pero está dentro del margen de error, es decir, no es seguro. Eso complica los planes del primer ministro, quien ha dicho en repetidas ocasiones que su única intención por estos días, una vez alcance esas mayorías, será concretar el Brexit, pero las encuestas dicen que no lo tendría, así que el panorama se complica aún más. El Parlamento no estaría decidido. Por el lado del Partido Laborista, el segundo en oposición, las encuestas le dan el segundo lugar, pero también perdería algunos escaños en Westminster por lo que se ha llamado toda esta crítica al jefe del laborismo, Jeremy Corbyn, a quien se acusa de promover una cultura antisemita dentro del partido y también por tener una posición poco clara al respecto del Brexit. Como ustedes pueden ver, hoy es un día soleado pero frío y el gran enemigo, el gran obstáculo, dicen algunos, puede ser mañana el clima. Si hace frío, más del acostumbrado, si llueve y si está más oscuro, la gente puede decidir que no saldrá a votar, entonces ese es un factor también a vencer. Las urnas estarán abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y podremos empezar a ver la conformación del nuevo Parlamento en la madrugada del viernes. Y es que en el Parlamento británico anterior habían 209 mujeres de un total de 650 parlamentarios. Solo el 20% en el partido más grande, los conservadores, eran mujeres, comparado al 40% del principal opositor, el Partido Laborista. Durante la campaña de referendo de Brexit 2016, la parlamentaria laborista Jo Cox fue asesinada por un extremista de ultraderecha. Desde entonces, muchas mujeres en política han recibido amenazas a su seguridad. Incluso, algunas han decidido renunciar a sus cargos y también representantes electas. Una antigua ministra conservadora, Anna Soubry, en campaña electoral en el Brostow, una circunscripción que ha mantenido por 9 años. Por su postura anti-Brexit, que la llevó a dejar el partido de Boris Johnson, ella fue acusada de traición por manifestantes de extrema derecha. Ahora hay alguien que tuvo que ir 1 año a prisión por una amenaza de muerte que me envió. Esto es un problema nuevo, eso no existía hasta este maldito referendo. Y desde entonces las cosas solo han empeorado. De los 11 escaños para Nottinghamshire, solo 3 fueron ocupados por mujeres y una de ellas no se presentará a las elecciones nuevamente. Algunas de mis colegas han renunciado, pero también lo han hecho hombres. Yo sé que lo han hecho por las amenazas que ellos y sus familias han recibido. En la sede de campaña, Anna nunca vio tantos voluntarios ofreciendo su ayuda. Lo que me llama la atención es ver que las personas que me apoyan están tristes por lo que ha pasado en nuestro país y las divisiones que hay, tan profundas como nunca antes. Hace 9 años, Lillian Greenwood se convirtió en la primera parlamentaria mujer en Nottingham. En su campaña para la reelección, dice que el Brexit no es la principal preocupación en la zona.
Ellos están preocupados por los servicios públicos, la pobreza y el incremento en el uso de los bancos de comida. Ven al Brexit como una distracción. Cuando su compañera del Partido Laborista, Jo Cox, fue asesinada por un extremista de ultraderecha en 2016, Lillian organizó una vigilia. Ella también cree que la política es altamente tóxica. Alguien me dijo el otro día que debería ser gaseada y que Guy Fawkes tuvo la idea correcta, explotar el Parlamento. Yo no sé si ellos en realidad se referían a estas cosas, pero ciertamente es una retórica peligrosa. El Brexit ha polarizado a los políticos. La pregunta es, ¿cómo vamos a sanar esta división después de la elección? El Parlamento israelí comenzó el proceso de votación para disolver la Cámara, lo que allanaría el camino hacia una tercera elección en un año. De disolverse el Parlamento, se tiene previsto que las elecciones se realicen el 2 de marzo de 2020, después de los comicios de septiembre. Tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como su principal rival Benny Gantz fracasaron en sus intentos para formar un gobierno. En Chile continúa la búsqueda del avión Hércules desaparecido en el paso de Draque con 38 personas a bordo. Este paso es una de las zonas marítimas más complicadas del mundo, donde la temperatura oscila entre los 0 grados y los menos 25 durante todo el año. El también llamado Mar de Draque es la región marítima que divide a la Antártica de las zonas más austral de Sudamérica. Los rescatistas se enfrentan a enormes dificultades para navegar con olas que van de 6 a 10 metros de altura. El presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner celebraron su investidura junto a una multitud que se congregó en la Plaza de Mayo en Argentina. Ambos líderes le devuelven el peronismo al poder durante los próximos 4 años. Enfocaron también sus discursos en el pilar, la actual crisis económica que vive el país, cuyos índices de pobreza rozan el 40%. Andrés Mesa Muñoz tiene todos los detalles. El 9 de diciembre de 2015, miles de argentinos en la Plaza de Mayo vieron partir al peronismo que había gobernado ininterrumpidamente desde 2003. 4 años después, lo ven regresar en cabeza del presidente Alberto Fernández y su compañera de fórmula, quien fue la última gobernante de esta corriente política, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que estos 4 años sé que han sido muy duros. Trabajo, salario, pobreza. Usted, presidente, tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado, tierra arrasada, pero sé que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que hoy están viviendo los argentinos. El discurso de Alberto Fernández, que horas atrás fue investido como nuevo presidente de la nación, se centró en un tema que divide al país, la actual crisis económica. El mandatario prometió poner fin a la pobreza que roza el 40% en un país que podría cerrar el año con una inflación de más del 54% y un desempleo por encima del 10% según el Fondo Monetario Internacional. Los que hoy le están pasando mal, los que se quedaron sin trabajo, los que cayeron en el pozo de la pobreza, los chicos que no pueden ir a un colegio, no teman. Ellos serán los únicos privilegiados en la Argentina que hoy se inicia. El presidente también insistió en la necesidad de una reforma del actual sistema de justicia, al que acusó de perseguir a los opositores, y la misma vicepresidenta aseguró ser víctima de esta persecución. Pero pese a los balances negativos del gobierno saliente, el júbilo estalló frente a la Casa Rosada, la cual estará ocupada por el equipo Fernández durante los próximos 4 años. Y Greta Thunberg señala a los países ricos en su responsabilidad con el cambio climático. La activista de 16 años de edad señaló que las naciones desarrolladas deben hacer su parte y ser los primeros en lograr que las emisiones se reduzcan a 0. No hay ningún sentido de urgencia. Nuestros líderes no se están comportando como si estuviéramos en una emergencia. En una emergencia cambias tu actitud. Si hay un niño en medio de la calle con vehículos yendo en su dirección a toda velocidad, no miras hacia el otro lado porque es demasiado incómodo de ver. Inmediatamente corres hacia él y lo rescatas. Sin esa sensación de urgencia, ¿cómo podemos nosotros, la población, comprender que estamos frente a una crisis real?
Declaraciones desde la COP25 en Madrid. Hasta aquí es informativo. Continúa con nosotros.